Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, ustedes, sus familias. Vamos a comenzar con nuestras últimas 4 horas de capacitación de esta semana. Por favor, a ver si me ayudan con los roles de siempre. Veamos quiénes están conectados. Cuando digo eso, se desconectan varios, pero los que quedan. Lupita, usted que hoy día me estuvo escribiendo, ¿me puede ayudar con el resumen ejecutivo, por favor? De Atenea. No le escucho, Lupita. ¿Ahí me escuchas, Raúl? Sí, con gusto. Aunque no sé si es que le entienda, pero bueno, va a ser el intento. De eso se trata, de hacer el intento. ¿Quién más está conectado? Sebas, ¿cómo va Sebas? Buenas tardes. No sé si nos puedes ayudar con el tiempo para hacer una pausita antes de a las 7 en punto. Hola Raúl, ¿qué dices? ¿Cómo estás? Hola, loco, ¿qué tal? Espero que estés muy bien. Gracias, igualmente. Oye, con mucho gusto, encantado. A las Gracias. 7 estoy ahí atento. Sofía López. Buenas tardes, aquí estoy. ¿Cómo está? ¿Nos puede ayudar usted, por favor, con este rol de Momo? Listo, Raúl. Muy amable, gracias. Vamos a continuar desde el siguiente archivo que les voy a compartir. Es un archivo que quedó pendiente y que necesitamos tener claro antes de entrar a los dashboards, porque los dashboards prácticamente es una interfaz gráfico. Entonces tenemos que tener muy claro cómo hacer los gráficos más elementales. Entonces, es el gráfico, es el archivo 3.2, se denomina gráficos. Es justamente el que les estoy visualizando, ¿no? Este pasaron por Excel. Les pasaron por Excel, perdón, les pasaron por el grupo de WhatsApp y también está en la plataforma de Justo a Tiempo. Denos un minutito para descargar, Raúl, por favor. Mientras se descargan, solo voy a explicar un poco. Hay varias formas de utilizar gráficos, ¿no? Pero principalmente en un informe gerencial, en un dashboard, son dos los objetivos, ¿no? El principal es mostrar categorías, ¿sí? Y lo otro es mostrar evolución, ¿sí? Categorías es, por ejemplo, para un determinado producto, cuánto se está vendiendo puntualmente, ¿sí? En cambio, un gráfico de evolución sería para ese mismo producto, en el tiempo, cómo está evolucionando. Entonces, principalmente se utilizan gráficos de líneas y columnas cuando uno quiere analizar evolución, ¿sí? Cambio o tendencia. Y cuando necesitamos mostrar categorías, aparecen las columnas, los pasteles y los radiales. Excel tiene muchas opciones, pero principalmente son las que se utilizan estas por su simpleza para interpretar. Entonces vamos a hacer un barrido de los principales gráficos, hay que tener claro cuáles son, ¿no? Tenemos varias pestañas, el último dice especial. Este no lo vamos a hacer porque ya lo hicimos, ¿sí? Recuerdan que hicimos ese gráfico con Desref que tenía los scroll, que yo iba aplastando el scroll y se iba cambiando la tendencia. Ese ya lo hicimos, ¿sí? Entonces, ese no lo vamos a hacer, por eso lo estoy poniendo de rojo, pero este que dice especial ya lo hicimos, ¿sí? Lo hicimos cuando aprendimos la función desref. Bien, aquí yo tengo ya en la pestaña categorías, tengo una tablita muy sencilla con unos productos y un monto de gasto. Tengo 3 tipos de gráficos.
¿sí? Tengo un gráfico de barras, tengo un gráfico de pastel y tengo aquí un gráfico radial o de araña. Lo que estoy mostrando aquí no es evolución, lo que estoy aquí mostrando son valores puntuales de categorías, ¿sí? Entonces vamos a utilizarlos para eso. Entonces lo primero que vamos a hacer es hacer un gráfico de barras, ¿sí? Barras verticales. Entonces para eso lo que hacemos, lo más sencillo es señalar la tabla, incluidos los rótulos, ¿sí? Luego nos vamos a ir al menú Insertar. Tenemos el menú gráfico que tiene muchas opciones. Por defecto ya suele mostrar las más usuales, que son estas de barras o estas de líneas, sí, son las más comunes. Entonces lo que voy a hacer es un gráfico de columnas, que es este que está aquí, ¿sí? Que tiene las 3 columnas en diferente color. Aquí tengo la opción hacer en 2D, en hacer en 3D. Usualmente a mí me gusta que sea plano, sea en 2D. Y me puso el gráfico, ¿sí? Fíjense que me puso el gráfico. Lo primero que voy a hacer es cambiar el título, ¿no? Le voy a poner tabla de gastos. Lo otro que yo usualmente me gusta hacer cuando no son tablas con mucha información es poner esta opción que fíjense en el que está acá. Acá hay una pequeña tablita adicional auxiliar que dice papas, col, lechuga y ya están los valores, ¿sí? Entonces, cuando no hay mucha información se puede hacer esto y ponerlo es muy sencillo. Lo único que debo hacer es señalar mi gráfico, ¿sí? Señalar mi gráfico. Y acá donde dice diseño rápido, ¿sí? Fíjense que cuando yo me posiciono en el gráfico, aparece un menú que no estaba antes, que se llama diseño de gráfico. Este aparece solo cuando me posiciono en el gráfico. Y acá tengo diseño rápido, tengo varias opciones de diseño rápido. Ustedes se van posicionando y fíjense que les va ajustando. Entonces el que yo suelo emplear es este de aquí, ¿sí? Que dice diseño 5. Muestra los siguientes elementos: título, tabla, título vertical, eje vertical y líneas de cuadrícula principal. Ese es el que estoy usando, el diseño 5. Entonces, me pone efectivamente las categorías y aquí le podemos poner el eje el eje vertical, que es importante. Este sería la unidad es dólares. Usualmente es recomendable poner pintar los extremos o los más importantes, ¿no? Por ejemplo, el más alto, ¿sí? Es esta columna del arroz. Entonces, voy a señalar la columna del arroz. Si solo doy un clic, se señalan todos. Pero yo no quiero que se señalen todos. Quiero que se señale solo la columna del arroz. Entonces, doy otro clic en el arroz. Fíjense que ya quedó señalado solo eso. Entonces, esto me va a permitir a mí darle formato a la columna, ¿sí? Para eso voy a dar formato, ¿sí? Formato. Y se me abre esta ventana auxiliar en el panel derecho de mi máquina. Ustedes ven, se abrió. Y aquí tengo este balde, que es el que me permite dar rellenos. Le voy a dar el relleno sólido para que se vea que es el valor más importante del gráfico. Sencilla, es la parte más sencilla de los gráficos. Vamos a darles un minuto, tal vez para que avancen. Si tienen alguna duda, por favor díganme. Raúl, solo una petición. Tal vez podría ampliarle el tamaño de su pantalla, por favor. Claro. Perfecto, gracias. Vamos a hacer para la misma tabla de información, pero vamos a hacer un gráfico de pastel.
¿sí? Entonces, el mecanismo es el mismo, ¿no? El mecanismo es el mismo. Señalamos nuestra tabla donde está la información, menú insertar, y tenemos dentro del menú gráficos varias opciones, pero el que vamos a usar es este que dice gráfico circular o de anillos, ¿sí? Yo voy a utilizar gráficos en 2D, voy a utilizar el primero, ¿sí? Voy a utilizar el primero, no sé si el que tengo, este está en 3D, entonces voy a usar el que está en 3D, que es este de aquí, gráfico circular 3D. En este gráfico circular, ¿sí?, tengo algo muy importante, que es la leyenda, ¿sí? La leyenda, porque yo sé que los papas son azules, la col es naranja, la lechuga gris y el arroz amarillo, ¿sí? Ahora, aquí yo debo poner valores, ¿sí? Valores, porque de por sí no me cuesta interpretar. Entonces voy a poner datos. Entonces voy a señalar mi gráfico. Fíjese que se ponen unos puntitos en los sectores de mi gráfico circular. Doy clic derecho y aquí dice agregar etiquetas de datos, ¿sí? Y se pusieron los valores, fíjense, 1100, 1500 y 20. Este gráfico de sectores tiene un plus adicional, que es que además del valor de la categoría, también me puede señalar el porcentaje de la categoría. Entonces, para que aparezca el porcentaje como tengo en mi gráfico de la izquierda, fíjense que dice 1038%. Ahora lo que voy a hacer es señalar el número. Fíjense que de un clic en los números y todos los números se señalaron, ¿sí? Todos los números se señalaron. Para que me aparezcan los porcentajes, damos clic derecho y aquí dice formato, lo que aplasté es formato de etiquetas de datos. Y me apareció este menú a mi derecha. Entonces, lo que voy a hacer es activar el checkbox que dice porcentaje, ¿sí? E inmediatamente en mi gráfico ya me dice que el arroz es del 42% de mi gasto, las papas es del 38% de mi gasto, pero esto lo puso automáticamente el Excel. Buenas tardes, Raúl. Por favor, ¿podría repetir la parte en la que se colocan los números antes del porcentaje? Ya, lo primero que hice es señalar mi gráfico. Gracias. Segundo paso, clic derecho, y aquí dice agregar etiquetas de datos. Esa fue la opción que activé, agregar etiquetas de datos. A mí me aparecieron los números, pero sin los porcentajes. Para que ahora me aparezcan los porcentajes, hice lo siguiente. Señalo las etiquetas con números. Fíjese que se señalaron, ¿no? Las 4 se señalaron. Doy clic derecho y aquí dice formato etiquetas de datos. Es la última opción. Aparece este menú auxiliar a mi derecha, pero tiene deshabilitado la opción porcentaje. Entonces yo voy a habilitar la opción porcentaje. E inmediatamente ya aparecen en mi gráfico también los porcentajes. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, gracias. Ya lo pude hacer. Perfecto. Ahora vamos a hacer un gráfico de araña, ¿sí? Un gráfico radial. Entonces, hacemos el mismo proceso. Señalamos nuestra tabla, vamos a insertar, ¿sí? Y si ustedes se fijan, el gráfico radial no aparece en muchas versiones de manera directa. No está aquí directamente. ¿Dónde está el gráfico radial? La última opción dice insertar gráficos de dispersión. No está ahí. Voy a dar un clic en gráficos recomendados. Al dar un clic en gráficos recomendados, aparece esta ventana y aquí dice todos los gráficos.
Entonces aquí sí tenemos muchas opciones de gráficos, ¿sí? Y el que vamos a emplear es este radial, ¿sí? El radial. Fíjense que sí parece una telaraña, ¿no? El gráfico radial. Y ponemos aceptar. Inmediatamente nos pone el gráfico, el Excel, ¿sí? Le pueden editar el título. Tenemos nuestro gráfico de araña, ¿sí? Por favor, irán guardando. Y vamos a la siguiente, ¿sí? Vamos al gráfico de evolución. Estos gráficos, en cambio, ya necesitan mostrarnos más información para analizar una tendencia o un comportamiento, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos las mismas papas, col, lechuga y arroz, pero ahora tenemos valores que van fluctuando en el tiempo. Entonces, este es un gráfico de evolución para analizar una evolución. Y los vamos a aplicar de la siguiente manera. Un gráfico de líneas, un gráfico de barras y un gráfico de barras apiladas, ¿sí? Estas son barras apiladas. Entonces, comenzamos, ¿sí? Comenzamos. Déjenme ver cómo me sale así directo. Sí, está bien. Entonces, señalamos toda nuestra tabla, ¿sí? Fíjense que está señalado desde los productos, los meses, está toda la tabla. Y ponemos un gráfico de líneas, es este de aquí, el que está debajo de las barras, y yo le voy a poner este que está en líneas de 2D. También voy a aplicar, como hice hace un rato, para que me aparezca esta pequeña tablita auxiliar de valores, que está aquí a la izquierda. Entonces, señalo mi gráfico, aparece el menú diseño, y acá tengo la opción que dice diseño rápido. En diseño rápido, voy a escoger el diseño 5. El diseño 5, y fíjense que ya me aparecen los valores, ¿no? Le podemos dar el título. Y también de qué estamos hablando en el eje vertical, son dólares. Y ya podemos analizar una evolución, ¿sí?, de los precios. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora vamos a hacer un gráfico de columnas, ¿sí? Un gráfico de columnas. Entonces, señalamos nuestra tabla, ponemos insertar, ponemos columnas o de barras. Cogemos este de columnas, estoy cogiendo el primero que está en 2D. Tienen que coincidir la tendencia, ¿no? Fíjense, en la línea amarilla del gráfico de arriba coincide con la tendencia de las columnas del gráfico de abajo, porque obviamente estamos trabajando con los mismos datos. Entonces deben dar la misma información. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero vamos a usar un gráfico de barras apiladas. Entonces señalamos nuestra tabla, vamos a insertar y tenemos la segunda opción, dice columnas apiladas, ¿sí? El inmediato anterior que hicimos es el primero, ahora estamos cogiendo el segundo para que muestre columnas apiladas. ¿Cuál es la ventaja un poco entre el uno y el otro? Es que las columnas apiladas nos permiten tener una percepción de cuánto representa la barra entre todas las barras. Aquí
por ejemplo, fíjense en este gráfico de arriba, enero. ¿Sí? Yo sé que esta es la más grande, ¿no? Pero no puedo visualmente ver qué tan grande es respecto a la proporción de las otras, y tal vez en la barra apilada yo ya puedo ver, ¿no? Fíjense que aquí el color que no estoy viendo es la lechuga, es nulo el valor de la lechuga, ¿no? Se pierde en relación a los otros valores de la barra apilada. Entonces ahora yo ya puedo ver una evolución en el tiempo, ¿sí? ¿Alguna duda? ¿Cómo están? Esta parte no es tan árida, ¿no? Ahora sí. Raúl, un favor, en el primer gráfico, ¿cómo le puso los valores abajo? No pude esa Ya. parte. Lo que hice aquí fue pararme en el gráfico y cuando apareció el menú diseño de gráfico, acá dice diseño rápido. Y aquí yo escogí esta opción que es el diseño 5. Este es el que a usted le permite que aparezcan las tablas en el gráfico. Obviamente, si yo voy a presentar esto en un documento, en un informe, solo va el gráfico y su tabla. Ya no tengo que poner este y este, pues sería redundar en presentar información, ¿no? Incluso, usualmente se pone solo el gráfico. Pero si voy a poner este que tiene este complemento, ya no iría a esta tabla de aquí, en mi informe o en mi documento. Estaría redundando. Vamos al gráfico de doble escala. Este gráfico de doble escala, si ustedes se percatan, tiene una escala a la izquierda y una escala a la derecha. Raúl, ¿Sí? Raúl, solo una pregunta. En el segundo gráfico de líneas de tendencia, perdón, en el segundo gráfico, en el de columnas no apiladas, o en el tercero, ¿cómo podemos hacer? O sea, ¿se puede cambiar los valores que están en la izquierda a dólares? No sé, porque de pronto, ¿cómo se...? Ya, O usted sea, quiere que le aparezca el eje, el nombre del eje. el nombre del eje que era arriba dólares o que los valores se marquen con el signo de dólares podría ser, no sé. Ya. Una opción es marcar aquí. Y fíjese que el momento que le puse dólares a la tabla, se pusieron dólares en el gráfico. La otra opción es, si yo necesito dar un nombre al eje, posiciono sobre el gráfico, aparece el menú diseño y tengo varios diseños que a mí me podrían servir, como por ejemplo este de aquí, que tenga rótulo este de aquí. Fíjese que escogí el diseño número 7. El diseño número 7 a usted le permite poner un título en el eje vertical y un título en el eje horizontal. Entonces aquí yo podría poner meses de venta. Y aquí en el vertical podría poner dólares. Tal vez eso le serviría. Sí, claro. Gracias, Raúl. De nada, las órdenes. Ahora sí vamos al gráfico de doble escala. Estos gráficos yo he visto que se utilizan mucho cuando uno da seguimiento a la planificación o seguimiento a un proyecto. Fíjense que en el mes de enero, la barra azul me dice cuáles son las actividades planificadas y la barra roja me dice cuáles fueron cumplidas. Entonces, si yo divido la una para la otra, me da el porcentaje de efectividad. Entonces, en enero, planifiqué 10 actividades, cumplí 10 actividades. ¿Qué tan efectivo fui? 100%. Entonces, fíjense, la línea gris me dice 100%, pero en la escala derecha. Las barras están referenciadas a la escala izquierda y la línea está referenciada a la barra derecha. Fíjense, por favor, aquí en marzo. En marzo planifiqué 30 actividades, pero solo cumplí 15. ¿Cuál fue mi efectividad? 50%. 50% está en la barra derecha. ¿Sí? Entonces, es un gráfico que tiene dos escalas. Entonces, justamente la tabla, aquí dice la cantidad de actividades planificadas, la cantidad de actividades realizadas. Y aquí tengo el porcentaje. ¿Sí?
Entonces vamos a hacer de igual manera, señalamos toda la tabla y vamos a poner insertar. Y yo voy a poner un gráfico de barras, como el que hicimos hace un rato. ¿Sí? Le vamos a poner el título que deseen. Es un tema de rendimiento solamente. Rendimiento. Entonces tengo las barras, pero fíjense que la barra de efectividad sale una cosa chiquitita acá abajo. ¿Por qué me sale tan pequeño? Porque aquí estamos graficando un índice, un porcentaje. Entonces, por eso sale tan chiquito. Por eso no me sirve que se grafique con referente a la escala izquierda y tengo que generar una escala derecha. ¿Sí? Entonces, fíjense que no me serviría. Espérenme un rato. Vamos a señalar cualquiera de las columnas y vamos a dar clic derecho. La opción que tenemos que escoger ahora es esta. Dice cambiar tipo de gráfico de series y se abre una ventana auxiliar. Lo más importante de esta ventana auxiliar, fíjense que me dice aquí, las actividades planificadas en azul son columnas agrupadas. Las actividades realizadas en rojo son columnas agrupadas. La efectividad también son columnas agrupadas. Entonces, yo no quiero que sean columnas agrupadas. Necesito que sea una línea. Entonces, fíjense que señalo líneas. ¿Sí? En esta pestañita voy a señalar líneas. Y esto yo necesito que se grafique en un eje secundario, no en el eje principal. Entonces tengo que activar este que dice eje secundario. Son las dos cosas que hacemos en esta ventana. Cambiar el tipo de gráfico a líneas solo para la efectividad y activar el checkbox del eje secundario. Damos a aceptar, ¿sí? Y nos aparece nuestro gráfico, ¿no? No se olviden, las columnas se referencian a la derecha, mientras que la línea se referencia hacia la izquierda, perdón, a la derecha. Columnas hacia la izquierda, línea hacia la derecha. Es un gráfico de doble escala. ¿Alguna duda? Sí, Raúl, ¿podrías repetir? Disculpa. Ya. Hasta aquí yo puse el gráfico normalmente, ¿sí? Pero fíjese que la efectividad sale en unas columnas chiquititas, no me sirve. Entonces, para que esto se grafique en una escala auxiliar derecha, di clic derecho aquí y aquí dice cambiar tipo de gráfico de series. En esta ventana cambio dos cosas, pero solo a la efectividad, a las otras no les toco, a la efectividad. En vez de poner columnas agrupadas, escojo líneas, para que no se grafique como columna, sino como línea. Y que se grafique en un eje secundario. Estas son las dos cosas que hace aquí Edgar, no hace más. Pone aceptar y ya le debe aparecer como una línea graficada en el eje auxiliar derecho. Sí, es que me sale otro menú, por eso me pierdo. Me sale otro menú, Raúl. Pero bueno, sí, ¿No le avancemos. sale cambiar tipo de gráfico de series? Sí, sí me sale ese cambiar tipo de gráfico, pero Ya. me sale cuando No le está pongo aquí en cambiar gráficos recomendados, tiene que coger todos los gráficos acá arriba. ya. Tiene dos menús aquí, entonces yo me puse en todos los gráficos. Sí, no me sale con eso de ahí. Mm. Me sale otro tipo de menú, más simple. Me sale el tipo de gráfico y al final me da solo como submenú administrar plantillas, establecer como predeterminado.
y me salen las plantillas, columnas, todos los tipos de gráficos. ¿Le puede pasar, por favor, a Marco la imagen de cómo le está saliendo para ver si le podemos... Ok, gracias, hombre. Ya le paso, Marco. Ahora sí nos vamos al gráfico de dispersión. ¿Sí? ¿Cuál es un gráfico de dispersión? Un gráfico de dispersión ya elemental tiene dos variables. ¿Sí? Dos variables. Tenemos un eje X, un eje Y. Aquí ya se analizan cómo está comportándose una variable frente a otra. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos tener edad versus altura, altura versus peso. Son dos variables que se van graficando. ¿Sí? Yo les grafiqué aquí como X, Y, Z y B, pero X podría ser altura, Y podría ser peso, Z podría ser, no sé, cualquier otra variable, pero estas son variables. Y voy a graficar la una versus la otra. Entonces, la única opción que me da Excel para graficar esto es la siguiente. Primero voy a graficar X versus Y. Fíjense, señalo toda la tabla, pero solo con X y Y. No estoy cogiendo Z ni B. Y vamos a insertar este gráfico que dice gráfico de dispersión. Y voy a coger el primero. Aquí tengo un gráfico de dispersión, ¿sí? Donde tengo X y donde tengo Y. Entonces aquí veo que mientras crece la una, crece la otra y crecen linealmente. Si a mí me interesaría conocer cuál es la línea, la mejor línea que pasa por esto, agregamos una línea de tendencia. Entonces señalo los puntos, damos clic derecho y aquí dice agregar línea de tendencia. Y se abre este menú importantísimo, ¿sí? Y lo más importante de aquí es que yo puedo escoger el modelo matemático que mejor ajusta a la recta, ¿sí? Pero no me voy a hacer lío porque esta es una línea. Entonces, si es una línea lineal, está bien. No tengo que indagar más. Pero puedo hacer que me presente la ecuación y también que me presente el valor de R cuadrado, ¿sí? Que me indica cómo es el comportamiento entre las dos variables. Entonces, fíjense, en el gráfico lo que puso el Excel, que Y es igual a 3X más 2. Esa es la ecuación de esta línea de tendencia. Con un coeficiente igual a 1, es decir, es perfecta la relación entre la una variable y la otra. Este es un gráfico de dispersión. ¿Sí? Voy a hacer lo mismo. Aquí, ¿cuál es esto? ¿Qué estoy graficando? Voy a poner el título, ¿no? Aquí estoy graficando X, Y. ¿Sí? Acá tengo X y acá tengo Y. Ahora voy a graficar X versus Z. Entonces, señalo X y señalo Z. Fíjense que para poder hacer así una selección saltada, tienen que hacer con control. Con control señalan X y con control señalan Z. Vamos a insertar nuevamente un gráfico de dispersión. ¿Sí? Un gráfico de dispersión. ¿Qué estoy graficando aquí? Aquí estoy graficando X versus Z. Entonces, un poco para los que les es más familiar este tipo de gráficos, este podría ser una exponencial, está creciendo, ¿sí? Pero eso no es de fondo. Le voy a agregar la línea de tendencia. Clic derecho en los puntos, agregar línea de tendencia. Aquí yo voy a poner, podría poner una exponencial, ¿sí? Pero usualmente cuando uno no tiene mucho dominio de esto, una polinómica es la que mejor se adapta, ¿sí? Es una polinómica grado 2. Aquí yo puedo subir el grado. Mientras más subo el grado, usualmente mejor es el ajuste, pero también se hace más complejo. Fíjense que voy a presentar la ecuación y también el valor de R.
Miren, con una grado 2 me dice que y es igual a x cuadrado más 1 exponente a la menos 13, x más 3. Y tengo un ajuste perfecto. Cuando r cuadrado es igual a 1, el ajuste es perfecto. ¿Cómo logré poner esa? Con una polinómica de grado 2. Yo podría seguir subiendo el grado, pero lo único que hago es hacerle más complicado al modelo matemático, porque si ya llegué a 1, ¿sí? Entonces ya fácilmente pude encontrar aquí el modelo matemático. Voy a hacer lo mismo y voy a graficar X versus V. Voy a graficar X versus V con control, señalo los datos, insertar y un gráfico de dispersión. ¿Sí? Entonces, aquí también si deseo poner el modelo matemático que sigue la dispersión, clic derecho, agregamos líneas de tendencia, un polinomio que me presente la ecuación y que me presente el valor de R. Esto está en la parte inferior. Aquí ya no tengo un ajuste muy perfecto, ¿sí? Si se fijan, es buenísimo el ajuste 0.99, pero con un grado 3 ya me llegó a 1. Fíjense, le subí el grado a 3 y ya tengo un modelo matemático que ajusta perfectamente la relación entre las variables. Esto que hace el Excel es súper chévere porque es muy sencillo encontrar este tipo de fórmulas, lo que con otros sistemas nos toca estar haciendo muchos procesos. Esto en cuanto a los gráficos de dispersión, que es para graficar la relación entre variables. ¿Alguna duda tal vez en esta parte de los gráficos de dispersión? Lo principal de aquí es que nos puede permitir colocar una línea de tendencia y que de esa línea de tendencia nos dé el ajuste. Raúl, ¿puede repetir la parte donde señala las columnas con el control? Ya. Señalo X normal. ¿Sí? Ahora sí aplasto control y señalo B. Y dejo de aplastar control. O sea, ahí le permite señalar columnas que no está una al lado de otra, porque aquí están separadas. ¿Cómo le fue? No le escucho, pero tal vez se le está desmarcando, ¿sí? Sí, se me está desmarcando. Sí, o sea, tiene que señalar la una con control y señala la otra. Para que se le desmarque, no se desmarca. Tal vez señalo, aplasto control. Tengo aplastado control, no solo un ratito, tengo todo el tiempo aplastado control. Y al final, cuando ya está todo señalado, suelto el mouse y suelto el control. Practíquele, pero... Sí, creo que es cuestión de práctica porque le tengo el control, me voy a la otra columna y se me desmarca. Sí, se desmarca. Bueno, ya le practico. Claro, si tiene duda, aunque sea podemos hacer un poco un tutorial, pero es bastante sencillo tal vez la parte de señalar. Vamos a hacer un gráfico de burbujas. Este es un gráfico que también puede ser muy útil porque nos permite graficar tres variables. Entonces, voy a señalar aquí, voy a insertar. Fíjense que voy a hacer diferente esta vez. En vez de señalar la tabla, voy a posicionarme en cualquier celda. Voy a insertar, ¿sí? Y voy a poner un gráfico de burbujas. Entonces, donde estábamos colocando el gráfico de dispersión, estos estábamos escogiendo para hacer el gráfico de dispersión. Ahora no vamos a escoger este, vamos a escoger el que dice burbuja. ¿Sí? Y me queda este lienzo en blanco. ¿Por qué me salió en blanco? Porque esta vez hice al revés. ¿Cómo hago para agregarle datos? Clic derecho, seleccionar datos. Y se abre una ventanita auxiliar.
y voy a agregar. Entonces aquí hay un botón que dice agregar. Entonces el nombre de la serie no lo voy a colocar por ahora, voy a poner los valores de X, de Y y de Z. ¿Qué va a ir en X? La cantidad de productos vendidos. Fíjense que estoy señalando. Regreso. Ahora voy a poner en Y el monto de ventas. Entonces, aplasto esto, señalo las ventas. Y el último es el tamaño de la burbuja. Son estos porcentajes. Estos porcentajes son cuántos representan las ventas del total. ¿Sí? Aceptar y aceptar. Entonces, ustedes lo que tienen aquí, ¿sí? Son diferentes, es una relación entre las ventas y la cantidad de ventas, ¿sí? Pero adicionalmente, el tamaño de la burbuja a ustedes les da una información adicional que es cuánto representa del total de las ventas esta relación, ¿sí? Entonces, estamos graficando 3 variables, ¿sí? La cantidad de productos está en el eje X, las ventas en el eje Y y el porcentaje de participación, ¿sí? En el mercado está dado por el tamaño de la burbuja, ¿sí? Entonces nos permite graficar 3 variables que podría ser útil en ciertos casos. ¿Alguna duda respecto a este gráfico de burbuja? Hay como colocar el porcentaje, o sea, no solo se ve la diferencia de tamaño de la burbuja, sino que salga el valor del porcentaje. Sí. Ahorita les agregué las etiquetas de los datos, ¿sí? También para que salga el valor. Si queremos más información todavía, siempre tenemos esta opción. Señalamos el gráfico. En diseño de gráfico tenemos diseños rápidos, ¿sí? Entonces aquí podemos ir viendo tal vez alguno que se ajuste más a lo que usted necesita. El 9 da hasta el coeficiente. Ya, fíjense que este que dice diseño 5 me está dando... No, este no me sirve. El 9. El 9. Aquí se me activó el tamaño de la burbuja, ¿sí? Entonces, ¿cómo hice para que aparezca eso? Di clic derecho y aquí dice dar formato a la serie de datos. Formato de etiqueta de datos. Y aquí me dice tamaño de la burbuja, le activo. Entonces ahí sí tengo los 3 valores, ¿sí? Ahora, si quiero dejar solo el porcentaje de la burbuja, quito el valor de X, quito el valor de Y y dejo solo el tamaño de la burbuja. Entonces ahí me está dejando solo el tamaño de la burbuja. Entonces, ¿cómo llegué a eso? Clic derecho en la burbuja, formato de etiquetas de datos. Y aquí usted puede decidir si deja los valores de X, de Y o del tamaño de la burbuja o los 3. ¿Está claro? Ya. Este es un gráfico que también nosotros lo hicimos cuando estábamos haciendo con Buscar B, ¿sí? De tal manera de que yo puedo escoger aquí un producto, ¿sí? Y grafique esto. Fíjense lo que pasa en este gráfico de acá. Escojo papas, grafica las papas. Escojo col y grafica la col. Pero este es un artificio, o sea, a través de un artificio. Entonces vamos haciendo conmigo. Lo primero que voy a hacer es el gráfico. Señalo la tabla. No importa que estén en blanco las celdas. Señalo la tabla. Voy a insertar un gráfico de líneas. Muchas veces se confunden el de líneas con el de dispersión. Por favor, el de líneas. Como los campos están en blanco, no me grafico nada. No importa. No importa, ¿sí?
Aquí lo que voy a hacer es que me traiga los valores de la col cuando escojo col, que me traiga los valores de papas cuando escoja papas. Entonces aquí tengo que hacer una búsqueda. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer es buscar B. ¿Qué voy a buscar? Este nombre que está aquí, bloqueado con F4. ¿En dónde lo voy a buscar? En esta matriz de aquí. Bloqueo la matriz también. El valor de enero, ¿qué columna es en la matriz? Es la segunda columna, porque la primera es producto, la segunda es de enero, febrero es tercero. Entonces necesito que me traiga el de enero. Pero si yo escribo 2, después voy a tener que estar cambiando. Entonces mejor señalo aquí el 2. Y para que sea una coincidencia exacta, finalizo con falso. Ya voy a poner la fórmula. Serle más pequeño este tal vez. Y le arrastro. Inmediatamente graficó. Si yo cambio esto, cambia el gráfico. ¿Qué fórmula estoy poniendo? Es esta fórmula de aquí. Denos un ratito, por favor. Entonces, ¿cómo funciona el artificio? Si yo cambio el producto, el buscar B efectúa una otra búsqueda, trae nuevos valores y esos valores se grafican. O sea, no es que estoy haciendo algo especial con el Excel, simplemente estoy usando un artificio. ¿Sí? Si yo cambio el producto, ¿sí? Bien. Ahora aquí voy a hacer un cuadro comparativo. Fíjense que yo tengo 2 alumnos a la par, podría tener más. Necesito evaluar, por ejemplo, A contra B. Podría ser un proceso de selección donde me quedó una terna y quiero ver los resultados de la terna. Aquí puedo ir viendo cómo se comportó A frente a B en las diferentes notas. Voy a usar un gráfico de araña. Entonces, para eso, selecciono mi tabla. ¿Sí? Selecciono mi tabla. Voy a poner insertar. No se olviden que dentro de los gráficos recomendados tenemos 2 menús. El que dice todos ya muestra varias opciones. Tenemos que escoger el que parece una telaraña, el radial, ¿sí? Y aceptamos. Me sale en blanco porque los valores aquí están en blanco, ¿sí? Entonces ahora sí necesito formular. Dense cuenta que cuando yo cambio aquí los alumnos, también cambian acá, simplemente porque esta celda es igual a esta y esta celda es igual a esta. Ya les mandé hacia el archivo. Aquí lo importante es traernos las notas. Entonces, para eso también usamos el buscar B. ¿Qué valor vamos a buscar? ¿Sí? Vamos a buscar al alumno B. ¿Sí? Le voy a bloquear como columna. ¿En qué matriz le voy a buscar? En esta matriz de aquí, señalo toda la matriz. La bloqueo con F4. ¿Y en qué columna está matemáticas? Está en la columna 2, pero no voy a escribir 2, solo voy a señalar en dónde está. ¿Sí? Le voy a bloquear como fila. Finalizo con falso. Les pongo la fórmula que estoy empleando aquí.
Y si formulé bien, simplemente arrastro. ¿Cómo deberían probar si funciona o no funciona? Cambiando a los alumnos, ¿no? El último que dice especial, les recuerdo, ya lo hicimos, ¿no? Cuando vimos la función de sref, era ese gráfico que tenía los scrolls, que uno aplastaba el scroll y iba modificándose, que nos podíamos decidir si queríamos ver la cantidad de meses y el gráfico se ajustaba rapidísimo, ¿no? Bien, esta es una parte introductoria muy importante a los gráficos. ¿Por qué es tan importante esto? Porque a lo que vamos a comenzar ahorita es a construir unas herramientas de control, les llaman dashboards, ¿sí? Les llaman dashboards, y el dashboard es una interfaz gráfico, ¿sí? Es una herramienta gerencial, ejecutiva. Raúl, una pregunta. No sale. Dígame. En este último ejemplo para la columna D, o sea, le arrastró usted de A, todos hacia la derecha, y del estudiante D hacia abajo, o formuló de nuevo. No, esta fórmula que le hice es tan genérica que yo arrastré hasta la última y luego la bajé. O podía ser así, la bajo y luego todo hacia la derecha. Pero la fórmula está de tal manera de que las referencias se adapten y no tenga que estar formulando. Formulé una vez y esa fórmula me sirvió para todo. Es que a mí se me copió solo horizontal, pero para abajo no, entonces creo que puse mal los... Ahí le faltó un bloqueo, o en este que dice, a usted le faltó, en este que dice K43, hay un error, o en este que dice L41. Fíjense que ¿dónde están los strings? Al principio es antes de la K y acá es antes del 41. Eso es importantísimo. Lupiña es el stream antes de la K y después ya no. A mí también me salió el inicio mal, pero luego ya le borré el stream después de la K. Raúl, ya faltan 3 minutos para las 7. Gracias, Sebas. Entonces, nos iba a ayudar, ¿sí? Nos iba a ayudar. Yo. Lupita con el resumen ejecutivo. Bueno, vimos esta parte de los gráficos, en donde teníamos dos categorías. La categoría más bien dicho, teníamos dos tipos, de categoría y de evolución. Las categorías muestran más o menos el estado de cierto producto con relación a otros, y los de evolución, como su nombre le indica, es cómo va comportándose determinado producto en una escala de tiempo o de dólares. Tenemos tipos de gráfico como el de doble escala, que permite revisar, por ejemplo, entre columnas de dólares o meses, es decir, aplicar variables. Hay una herramienta muy adaptable que es el diseño, el diseño rápido, en donde podemos escoger de acuerdo a los datos que queremos que presente nuestro gráfico. Podemos utilizar la opción de diseño rápido. Tenemos la de dispersión, en la cual podemos ir viendo líneas de tendencia. Podemos ajustar los valores que queramos, marcándonos sobre los datos, ya sean de etiquetas, dando formato a las series. Podemos marcar una línea de tendencia de acuerdo incluso al nivel de especificidad que queramos.
También tenemos el gráfico de burbujas. Este permite, la de dispersión permitía 2 variables, pero el de burbujas permite 3 variables, es decir, la tercera variable incluso ver cuán grande es con respecto a los otros podría servirnos como, por ejemplo, un análisis de competencia, ver en cuán grande es nuestra participación en el mercado. Y los gráficos móviles que entiendo para qué sirven, pero que no me salieron, que entiendo que es a medida de que yo voy escogiendo cierto producto, el gráfico me va mostrando todos los datos del producto que escogí. Gracias Lupita. Así es, ya nos hizo un resumen muy completo. Ya le van a salir con la práctica. Sofía. No Sofía sale. López. Buenas noches. Buenas noches, Sofía. Bueno, en mi caso lo que creo que más importante rescatar ahorita es que ya con el gráfico móvil unimos varias clases, ¿no? Y creo que los gráficos anteriores estaban bastante simples, creo que todos los entendimos. Qué bueno, Yes. Sofía. Me alegro que esta vez haya sido un poco más sencillo. Sí, en realidad no es tan árido el tema de los gráficos y además como es muy visual, llega a ser hasta entretenido hacer, ¿no? Por favor, abran el archivo 05.1. Sebas, no sé si nos ayudas, por favor, con una paradita unos 5 minutos antes de las 8 para ya finalizar la sesión de hoy. Mientras tanto, por el chat y también en la plataforma de Justo a Tiempo, tienen el archivo 5.1, dice manejo HE. Manejo HE, manejo de horas extras, quiere decir, ¿no? Bien, nosotros lo que vamos a hacer ahorita es construir una herramienta que nos permita controlar cómo se están ejecutando las horas extras. Esta es una base de datos real de un grupo de gente de varios años, de varios meses, que ocupan diferentes cargos en diferentes lugares geográficos, que hacen diferentes turnos, y hay un registro de cómo han estado efectuando las horas extras al 50%. Entonces yo necesito en un vistazo ver si por dónde se están ocupando las horas al 50%, ¿no? Porque uno debe gestionarlas, tratar de minimizar el uso de horas extras. Muchas veces cuando uno comienza a hacer un dashboard, una herramienta, se comienza a hacer intuitivamente, pero sin tener claro cuál es el objetivo. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo, o sea, qué deseo controlar, qué deseo visualizar. Entonces, yo he puesto aquí unos objetivos, ¿no? Lo primero es, me interesa saber cómo evolucionan el uso de horas extras, porque esto debería tender hacia la baja, usualmente. ¿Cuántas horas extras se usan por turno, por cargo, por localidad, ¿sí? Por colaborador? Y de ser posible, estimar cuál es el valor que estoy gastando en horas extras, el valor económico, ¿sí? Entonces, el primer paso, ¿sí? Y es una buena práctica, es crear una tabla, ¿sí? Estos datos que están aquí son datos planos, pero no son una tabla. ¿Cómo hago que se conviertan en una tabla? ¿Sí? ¿Cómo hago que se conviertan en una tabla? Voy a borrar esto, ¿sí? Solo por el momento. Déjenme le pego en otra hojita. Ya, dejé solo la tabla, ¿sí? Por favor, ustedes también dejen solo la tabla para ir de la mano iguales. Yo quiero que se señale toda la tabla, ¿no? Entonces yo les había explicado que vamos
control shift derecha, control shift flecha abajo. Señale toda la tabla. La otra opción rápida es control E. Control E señala toda la tabla. Y a esta le voy a decir al Excel que es una tabla. Entonces, para eso nos vamos a insertar. Y en la primera opción a la derecha, donde están las tablas dinámicas, está la tabla. Se puede decir, esta es una tabla. ¿Sí? ¿La tabla tiene encabezados? Sí, sí tiene. Por eso tiene que estar reactivo este check. A partir de que ponga aceptar, esto para Excel se convierte en una base de datos. Esta tablita se convierte en una base de datos. Pongo aceptar. Inmediatamente el Excel le puso estos cuadraditos de filtro, pero porque ahora es una tabla, ¿sí? Otra cosa, ¿cómo puedo saber si es o no es una tabla? Por las líneas, por el color de líneas. Por el color de líneas. Y fíjense que cuando yo bajo, a pesar de que ya no están los rótulos, ahora Excel, en vez de decirle A, le dice mes, año. O sea, le pone los rótulos a las columnas. A ustedes no les pasa eso, ¿por qué? Porque el archivo que yo les mandé está bloqueada la primera fila. Entonces, ¿cómo desbloqueaba la primera fila? Señalo la primera fila y en vista, aquí tengo inmovilizar. A ustedes les va a salir movilizar, creo. Pongan movilizar paneles. En el menú vista, ustedes aquí tienen en ventana, tienen inmovilizar, movilizar. Ustedes deben poner movilizar. Eso ya les va a permitir que no se quede fija la primera línea. ¿Sí? Entonces esto ahorita ya es, para el Excel, es una tabla. ¿Sí? Es una buena práctica trabajar con tablas. Vamos a generar 2 hojas, por favor. La una hoja, ¿sí? Le vamos a llamar dashboard. Y la otra hoja la vamos a llamar, le voy a poner TD. TD por tablas dinámicas, ¿sí? Entonces tenemos base, tenemos TD, dashboard. Y esta hojita 1 yo solo puse los objetivos que queríamos para no olvidarnos. Estoy con 4 hojas. Base, tablas dinámicas, dashboard y hoja 1, que es, solo tengo los objetivos del control que queremos hacer. Entonces, ¿qué es lo primero que hicimos? Declararle como tabla. Lo segundo que hicimos es crear una hoja que se llame tablas dinámicas y otra hoja que se llame dashboard. Raúl. ¿Sí? Raúl, bueno, solo para conocimiento, normalmente cuando, por ejemplo, importamos también algún archivo que estuvo en formato de tablas y nosotros necesitamos insertar líneas a la derecha, generalmente no se insertan en el mismo formato. Y digamos que yo no necesito que ese archivo o que ese libro sea de tabla. ¿Cómo vuelvo o cómo le hago a una tabla como solamente datos? Ya. Entonces, usted señala la tabla, ¿sí? O más bien señala con control E, señala toda la tabla. Usted da clic derecho y dice tabla. Y lo que debe escoger es convertir en rango. Entonces eso le vuelve a una tabla simple. ¿Sí? Ahí vuelve a ser un simple rango. ¿Ya? Chévere, gracias, Raúl. Ya. Entonces ahora sí,
mi primer objetivo es cómo evolucionan las horas al 50%. Entonces voy a señalar, ¿sí? Con control E. Primer paso, señalo mi base de datos. Acá en el menú insertar tenemos tabla dinámica. Aplastamos tabla dinámica y se abre este auxiliar, ¿no? Lo primero que me dice es seleccione la tabla. Bueno, ya está señalada, dice tabla 3. Luego dice, ¿en dónde deseas que se ponga? Dice, ¿en una nueva hoja? No, no en una nueva hoja, porque ya creamos la hoja de tablas dinámicas. Entonces voy a poner ya en una hoja existente. Hoja de cálculo existente, señalo la ubicación. La ubicación, me voy a donde dice tablas dinámicas, TD le puse yo, y aquí pongo la primera. Y pongo aceptar. ¿Sí? El momento que uno acepta... ¿Podría repetir, por favor, Raúl? Me perdí de cómo copiar desde la base. Ya, no estoy copiando, ¿no? Lo primero es señalar el rango con control E. Siguiente paso es insertar, menú insertar. Y aquí tenemos tabla dinámica. Se abre esta ventana auxiliar. De esta ventana auxiliar, lo único que vamos a cambiar es que no deposite la tabla dinámica en una nueva hoja, sino en una hoja existente. Entonces, por eso activo este check de aquí, hoja de cálculo existente, porque ya creé una hoja para esto. Señalo la ubicación en donde quiero que se deposite. Entonces, me voy a tablas dinámicas, a la hojita TD, y pongo, yo voy a poner en la primera celda. Pongo aceptar. Raúl, una consulta. Cuando coloco control E, me sale un mensaje. Dice, se han comprobado todos los datos junto a la selección y no se ha observado ningún patrón para rellenar valores. Entonces, no le haga con control E. Hágale control shift flecha derecha, control shift flecha abajo. Que se señalen los datos nada más. Es porque en la columna H hay valores, entonces hay que borrar esos valores que Sí, Raúl le pasó a la hoja 1. Lo primero que les indiqué es que por favor pongan en otra hoja esto. Y no lo borré, en realidad es para saber cuáles son los objetivos que queremos cumplir con el dashboard. Entonces, lo primero, evolución de horas al 50. Entonces, me voy a tablas dinámicas y ya había creado esta tabla. Entonces, ahora sí necesito ver cómo evolucionan las horas al 50%. Entonces, las horas al 50% es el único campo numérico. Entonces, este lo voy a poner en valores. Fíjense que lo que hago es arrastrar. Arrastro y pongo aquí en valores. ¿Sí? Lo siguiente que voy a hacer es definir mis filas. Entonces voy a poner el año. Fíjense cómo arrastro el campo años y pongo aquí en filas. Ahora la tabla dinámica ya me resume cuántas horas extras al 50 se hicieron en el 17, en el 18, en el 19 y en el 20. Arrastré el campo año acá a filas. Y las horas al 50 a valores. ¿Cómo estamos hasta ahí? Ya, ahora también necesito que se resuma por meses, entonces. No me sale ahí, cuando coloco la tabla, me aparece un cuadro diferente al que usted tiene. ¿Cómo le aparece? Da como ejemplos de cómo quiero la tabla. Me da... Pero no me da cómo elegir. Marcos, no sé si
Pásele la foto a Sí, Marco. Jorge, si me pasas al grupo del curso, te puedo ayudar. Ya le paso si quieres. Gracias. Ahora necesito que, Raúl. además de que se resuma... Raúl, perdón, por favor. No puedo pegarla en la ubicación de la nueva hoja, no, me sale un error. La referencia del área de destino no es válida. Ya. Lo bueno de las tablas dinámicas es de que no dan errores. Sí, no dan errores. Entonces, vamos haciendo conmigo. Señalo la tabla como desea usted señalar, pero señalo solo la tabla. Voy a insertar, menú insertar, y aquí dicen tablas, dice tabla dinámica. Si usted escribe algo aquí, le podría dar un error, ¿no? Yo no estoy escribiendo nada, porque de esta ventana lo único que voy a cambiar es aquí donde dice hoja de cálculo existente. Aquí no escribo nada, si escribo me va a dar un error. Aquí tiene que estar en blanco. Lo que voy a hacer es señalar con esta flechita de aquí en donde quiero que deposite la tabla. Entonces, por eso yo había creado esta hoja que se llama TD, que es para las tablas dinámicas. Señalo A1. TD A1. No debo tener más que esto. No he escrito nada, todo con el mouse. Y aceptar. Ya se creó esta de aquí. Aquí me dice dónde se va a generar la tabla dinámica y en la parte derecha los campos de tabla dinámica. ¿Pudo llegar hasta ahí? Listo, sí, hasta ahí estoy, Raúl. Gracias. Entonces, en esta parte derecha es donde comienzo a organizar la tabla. Esto Raúl, necesito... disculpa una interrupción. Hay como, me sale muy grande la parte donde están los campos de la tabla dinámica, la ventana auxiliar, esa ventana de ahí. Me sale muy grande, apenas me sale una línea por cada campo, no sé si me explico. Ya, usted puede ajustar, no sé si sea ese el problema. O sea, me permite ajustar en ancho, sí, pero en alto no. ¿Cómo se hace eso? Esto también puede hacer. Con la opción tamaño. No, aquí cuando se posiciona el mouse, fíjese que esta flecha se pone con dos cabezas y esta flecha ya le permite ajustar tanto esto como esto. Puede ser también, Raúl, en el campo de configuración para que el Julito elija qué tipo de tabla quiere. Ah, sí, aquí también cómo quiere que le muestre, ¿no? Pero por defecto muestra así. Ya. Entonces las horas al 50% son nuestros valores, entonces por eso le pongo en el cuarto cuadrante, ¿sí? Como valores. Asegúrense de que esté sumando, porque podría estar contando. Aquí dice suma, ¿sí? ¿A alguien le apareció algo diferente? Como contar. En mi caso dice suma. Significa que está sumando. Segundo paso. El año le voy a poner en filas. Tercer paso, el mes también le voy a arrastrar hacia filas. Ahora fíjense que se resume diferente. Si yo pongo mes bajo el año, me aparece de esta manera, el año y los meses. Pero si pongo el mes encima del año, fíjense, ¿sí? Me pone el mes y adentro los años. Entonces aquí me está diciendo que es el enero de 2017, 2018, 2019, 20. El febrero es como que parece que organiza mejor si le pongo mes bajo el año. O sea, ahí tengo 2017, todos sus meses. 2018, todos sus meses. Entonces, es mejor esta organización. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a insertar un gráfico dinámico, ¿sí? Un gráfico dinámico es un gráfico
que se ajusta a los valores que están parametrizados en la tabla dinámica. Se produce un matrimonio entre la tabla dinámica y un gráfico, de tal manera de que todo cambio que yo hago en la tabla dinámica también se refleja en el gráfico y generan ese dinamismo, y por ahí el nombre de gráfico dinámico. ¿Dónde están los gráficos dinámicos? Me posiciono en la tabla dinámica y aparece este menú que dice análisis de tabla dinámica. Y fíjense que cuando me posiciono en ese menú, en la extrema derecha dice gráfico dinámico. A ver, repite este análisis, ¿de dónde salió? Usted se posiciona en la tabla dinámica, si no, no le va a aparecer. ¿Ya? Ahí aparece este menú que dice análisis de tabla dinámica. O algo parecido a tabla dinámica, algo así. Puede ser herramientas de tabla dinámica. Sí, podría ser. Depende de la versión del Excel, podría tener un nombre diferente. Analizar diseño me sale a mí. Ya. Y como les aparezca, más bien díganme si aparece este que dice gráfico dinámico. Ya. Y gráfico dinámico sí aparece. Ya. Sí aparece. Tengo un clic en gráfico dinámico. ¿Sí? Yo lo que voy a poner es que voy a analizar una categoría, voy a analizar revolución. Voy a analizar revolución, o sea, en el tiempo. Entonces, podría escoger un tema de líneas o podría escoger un tema de columnas. Voy a escoger líneas, ¿sí? Y pongo aceptar. Entonces, este es un gráfico dinámico. Si yo provoco un cambio en la tabla dinámica, además de que aparece con estos botones, ¿sí? Pueden ajustarle, ¿sí? Por ejemplo, aquí aparecen estos botones de filtrado. Aquí yo puedo poner que me muestre el 2020. Y estos son los resultados del 2020. De 2 años, del 19 y el 20, por ejemplo. Ya me sale la evolución del 19 y el 20. Selecciono todos y ahora nuevamente tengo todos, ¿sí? Aquí no vamos a ser muy exquisitos en darles el formato le vamos a dar después. Pero ya tengo el primer gráfico, ¿sí? Entonces, este es un gráfico dinámico que está casado, se podría decir, a la tabla dinámica. Aquí estoy viendo la evolución de las horas al 50 en el tiempo. ¿Qué objetivo prácticamente cumplido es este que dice aquí? Evolución de horas extras. Ya puedo conocerlas. Voy a poner de rojo lo que yo ya he podido solventar. Ahora, la cantidad por turno. ¿Cuántas horas se generan por turno? ¿Sí? No se olviden que teníamos en la base de datos, tenemos 2 turnos. Gente que trabaja 5 días y descansa 2, gente que trabaja 9 días y descansa 5. 2 turnos. Continúo con el siguiente objetivo. El siguiente objetivo es saber cuántas se generan por turno. No es evolutivo, ¿sí? No en el tiempo. Entonces, nuevamente, señalo mi base de datos. Toda mi base de datos. Voy a insertar otra tabla dinámica. Insertar tabla dinámica. ¿Sí? ¿En dónde voy a hacer que se deposite? ¿En una nueva hoja o en una hoja de cálculo existente? Yo voy a hacer que se deposite en una hoja de cálculo existente. La ubicación va a ser esta hoja TD, donde están depositándose todas mis tablas dinámicas. Me voy al final.
Y aquí voy a depositar la otra tabla dinámica. Y pongo aceptar. Aquí voy a generar otra tabla dinámica. En esta tabla dinámica necesito conocer las horas extras por turno. Entonces las horas extras siempre van a ir acá a valores, porque es el único que tiene valores. Los otros no tienen información numérica, tienen información de categorías. Y lo siguiente que voy a hacer es que por filas se resuma, pero por turno. Entonces turno voy a poner aquí, fíjense cómo le arrastro a filas. Entonces ya tengo una pequeña tabla dinámica que resume cómo se están generando las horas extras por turno, en el turno 5.2 y en el turno 9.5. A esta tabla dinámica le voy a poner un gráfico dinámico, ¿sí? Entonces, nuevamente me posiciono en la tabla dinámica, aparece este menú que se llama análisis de tabla dinámica y que algunos compañeros tenían con otro nombre. Y voy a poner un gráfico dinámico, ¿sí? Y lo que voy a poner aquí es un gráfico de barras, pero de barras horizontales, ¿sí? Estoy colocando barras horizontales. Y ya tengo aquí, fíjense, si yo filtro el turno, ya solo me va a mostrar el un turno. ¿Sí? Entonces aquí yo tengo la opción de conocer cómo se están generando por turno. El tema de belleza, ese tema lo vamos a ir poniendo después. Ahorita solo necesitamos que se generen los gráficos dinámicos. Ya tenemos el primero, que es evolutivo. Tenemos el segundo, que es cuánto se está generando por turno. Raúl, no se me presenta el menú de la tabla dinámica, no sé por qué. O sea, está hecha la primera, pero para hacer la segunda no me presenta el menú Ya, de sí. la ventana Si no se adicional. posiciona en la tabla dinámica, tiene que posicionarse en la tabla Está en la dinámica. tabla, pero no se presenta. ¿Qué puede ser? A ver, Julito, lo que no le sale es los campos para Exacto. poder... Ok, Exacto. en la parte de diseño, Ya. no sé si me acompañas, Raúl. Ahí donde dice mostrar, ahí donde estás tú, en análisis de tabla dinámica, en la parte donde dice mostrar, la que está en el extremo derecho, ahí le haces clic hacia abajo y ahí dice lista de campos. Ya. Usted, Ya, Julio, perfecto. Ya le vi. Ya. Ya, si le vuelve a pasar eso, Julio, esa es una opción. La otra opción, aquí le da clic derecho y dice ocultar lista de campos, le oculta. O clic derecho, mostrar lista de campos, le aparece. Perfecto. Ya, gracias. Entonces, a esa tabla dinámica yo le puse un gráfico dinámico de barras, ¿sí? Que es este de aquí. Ya, entonces, ¿qué objetivo tengo? Que ya tengo las cantidades por turno. Por eso le estoy... Ahora vamos a ver las cantidades por cargo, ¿sí? Repetimos el proceso. Señalamos nuestra base de datos, ¿sí? Nos vamos a insertar. Y ahora lo voy a hacer diferente. En vez de poner primero la tabla dinámica, voy a poner directamente gráfico dinámico. Eso está aquí dentro de los gráficos. Dentro de todos los gráficos también tenemos gráfico dinámico. Ahora lo voy a hacer directo. Solo para ver que las opciones que tenemos para llegar a lo mismo. Entonces voy a poner gráfico dinámico. En una hoja de cálculo existente, porque ya creé la hoja TD. Señalo en dónde quiero que se deposite. Quiero que se deposite aquí abajo. Pongo aceptar.
La ventaja de hacer de esta manera es que de una vez me pone la tabla dinámica y de una vez me pone el gráfico dinámico, me ahorra un paso. ¿Sí? Aquí yo lo que necesito es, conforme mi siguiente objetivo, es la cantidad por cargo. ¿Sí? Entonces, las horas al 50 se van a valores y los cargos se van al eje de acá. ¿Sí? Aquí también yo puedo escoger, aquí me está dando columnas verticales, pero también quiero que sean columnas horizontales. Entonces, vamos a cambiar. Quiero que las barras me aparezcan horizontales. Aquí tengo la opción, dando clic derecho, que dice cambiar tipo de gráfico. Y lo que me interesa son barras horizontales, ¿no? Y pongo aceptar. No se preocupen si por ahora no se ven muy bonitos los gráficos. Después les vamos a ajustar. ¿Sí? Entonces, aquí lo que yo tengo es las horas extras por cargo. Estoy con este objetivo de aquí. Ahora voy a ver la cantidad de horas extras por localidad. ¿Sí? Porque en mi base de datos tengo diferentes localidades. Tengo 4 localidades. Entonces, nuevamente, señalo mi base de datos. Voy a insertar y voy a poner aquí gráfico dinámico. ¿Dónde voy a insertar? Me voy a hoja de cálculo existente. En mi hojita de tablas dinámicas voy al último. Y pongo aceptar. ¿Qué voy a graficar aquí según mi objetivo? Voy a graficar las horas extras que se están consumiendo por localidad. Las horas al 50 van a valores y la localidad va a ejes. Horas por localidad. Este gráfico, ¿sí? Lo voy a pastelizar. Quiero que se vea como un gráfico de sectores. Voy a dar clic derecho, cambiar tipo de gráfico y quiero poner el circular plano. Aceptar. ¿Sí? ¿Cómo hice eso? Clic derecho, cambiar tipo de gráfico. Aquí escogí circular y luego puse aceptar. ¿Sí? Irán guardando, por favor. ¿Qué objetivo cumplí? Cantidad por localidad. Ahora voy a tener cantidad por colaborador. Cantidad por colaborador. Entonces, vamos nuevamente a nuestra base de datos, ponemos insertar, vamos a insertar gráfico dinámico en la hoja de cálculo existente que se llama TD, al último. Y ponemos aceptar. Lo que necesito aquí es la cantidad de horas extras por colaborador. Entonces, las horas van a valores, colaborador va al eje. ¿Sí? Este también le voy a poner como un gráfico de barras horizontales. Bueno, clic derecho, cambiar tipo de gráfico y voy a escoger barras horizontales. ¿Sí?
resumo hasta aquí. La cantidad de horas extras en el tiempo, la cantidad de horas extras por turno, cantidad de horas extras por cargo, cantidad de horas extras por localidad, cantidad de horas extras por colaborador. Hasta aquí, este de aquí. Usted, Julito, debe saber cómo se calcula una hora extra. Creo que el básico son 405, ¿no? Si no estoy mal. Entonces, una hora extra, se divide esto para 30. Eso gano al día. Y luego esto divido para 8. Y esto gano a la hora. Como son horas al 50, le debo multiplicar a esto por 1.5. Y este sería el valor de la hora extra al 50%. Esta es la hora normal. Y esta es la hora al 50%. Todo lo que yo hice fue una serie de operaciones, ¿sí?, para encontrar el valor de la hora al 50%. Y yo les pregunto, ¿en mi base de datos tengo eso? No tengo. ¿Qué debería hacer? Poner una columna al lado y hacer esos cálculos para que aparezca ahora en la tabla. Pero no es necesario. Se pueden hacer cálculos en la tabla dinámica, ¿sí? Entonces, vamos a hacer ese último objetivo. Señalamos nuestra tabla dinámica con control E. Vamos a insertar una tabla dinámica. Le voy a hacer diferente. No voy a insertar un gráfico dinámico, voy a insertar una tabla dinámica. ¿En dónde se va a depositar? En una hoja de cálculo existente. Entonces me voy a la hoja TD, al último acá, y ahí voy a depositar esta tabla dinámica. Aquí lo que necesito, ¿sí?, es el costo. Un costo. Entonces vamos a hacer de igual manera. Las horas al 50 van a ir aquí en valores, va a ir el año y va a ir el mes. Fíjense que es lo mismo que hicimos en el primer gráfico, pero aquí estamos graficando cantidad de horas. Ahora yo quiero graficar el valor, solo para ejemplificar cómo se podría hacer un cálculo en una tabla dinámica, ¿sí? ¿Cómo hago ese cálculo? Primer paso. Me posiciono en la tabla dinámica, aparece este menú que dice análisis de tabla dinámica. ¿Sí? El menú que estábamos buscando hace unos instantes. ¿Sí? Y fíjense que aquí dice campos, elementos y conjuntos. En otras versiones de Excel aparece directo campo calculado. Campos, elementos y conjuntos. Y aquí me voy a campo calculado. En otras versiones de Excel aparece directo campo calculado. ¿Sí? Entonces yo necesito llegar a campo calculado. ¿Cómo se va a llamar este campo? A ver, este campo se va a llamar valor, pongámosle. ¿Sí? El valor de las horas extras. ¿A qué va a ser igual? ¿Sí? ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual a las horas al 50% que hizo ese mes, ¿sí?, por cuánto vale la hora extra. Suponiendo, solo para ejemplificar, que todos ganan el básico, ¿sí?, sería 405 dividido para 30, dividido para 8 y multiplicado por 1,50. Fueron los cálculos que hice en la otra hoja de cómo calcular el valor de la hora extra, ¿sí? Sino que en vez de hacer en la otra hoja, celda por celda, los estoy haciendo aquí. ¿Qué va a hacer el Excel? Va a coger
los valores de las horas al 50 de la tabla dinámica y los va a multiplicar por este cálculo que está aquí. Raúl, ¿puede repetir rapidito la fórmula, por favor? Ya. Igual, ¿a qué va a ser la fórmula? Señalo las horas al 50%, doy doble clic para que aparezcan ahí. Y fíjese que ya aparecieron aquí. Eso lo debo multiplicar por cuánto vale la hora extra. Entonces, ¿cuánto vale la hora extra? Yo podría poner 2,17 ya. Y me ahorré los cálculos. ¿Sí? O poner que es 405 dividido para 30, dividido para 8 y multiplicado por 1,50. Ese es el valor de una hora extra al 50%. Y ese valor lo estoy multiplicando por la cantidad de horas. Voy a copiar para ponerles la fórmula y pongo aceptar. Ahora fíjense que me apareció una columna de cuánto cuestan estas horas al 50. Pero eso no tengo en mi base de datos. Eso ya lo está calculando la tabla dinámica. ¿Sí? Entonces, este tipo de cálculos se pueden hacer infinidades y son muy importantes. Ahora, aquí está la fórmula que estoy aplicando. Voy a ponerle un gráfico dinámico, pero que me ponga esa suma de valores. Voy a poner insertar, perdón, me posiciono en la tabla dinámica, en el menú análisis, y pongo un gráfico dinámico como hicimos en los dos primeros casos. Y voy a poner un gráfico de líneas. Aceptar. Ya, me aparecen dos porque está graficando la cantidad de horas y está graficando el valor de las horas. Son correspondientes las gráficas porque es uniforme el factor. ¿Sí? Pero yo lo que necesito ver es... Le vamos a quitar eso. ¿Cómo le quito la línea azul? Porque esta línea azul no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque es la primera que hicimos arriba. Para que desaparezca de mi gráfico dinámico, debo desaparecerlo de la tabla dinámica. Entonces, fíjense que de acá, de la derecha, voy a coger este que dice suma de 50 y lo voy a retirar. El momento que retiro, ya me queda solo el gráfico de los valores. Esto no es cantidad de horas, esto ya es dinero. ¿Sí? Irán guardando. Raúl, una pregunta. Dígame, Paulita. Buenas noches. Si es que me equivoqué y puse mal la fórmula para que se dibuje la línea azul, ¿cómo corrijo? Ya. Nunca había hecho eso. Creo que ya encontré. Donde dice insertar campo calculado,
Hay una opción que dice eliminar, puede ser eso, y le señalo el valor. A ver, aquí no me dice deja. campo calculado, elemento calculado. No me deja, no me deja. Le voy a buscar, Paulita, pero de ley debe haber la opción. Ya, ok, gracias. Ya le voy a buscar, debe haber la opción. Bien, ahora sí tenemos todos nuestros gráficos que necesitamos para el dashboard. No se olviden, el dashboard es gráfico, ¿sí? Es ejecutivo. O sea, una vista debe darnos mucha información. Y eso lo vamos a construir justo en esta hoja que puse dashboard. Le estoy poniendo de color negro. El tema de artes, de cómo ver el dashboard ya es muy personal, ¿no? Yo voy a hacer uno de los que más se utiliza, que son los colores nocturnos. Entonces, aquí estoy en la hojita dashboard. Voy a posicionarme en esta esquina, fíjense, y se señaló toda la hoja. Y voy a rellenar de color casi negro. ¿Sí? Este va a ser el terreno donde voy a poner los gráficos. Voy a coger los gráficos y los voy a ir pegando acá. Entonces, ¿dónde tengo los gráficos? En la hoja tablas dinámicas, TD. Me voy a ir al primero de arriba. ¿Sí? Copio, señalo el gráfico, control C o clic derecho copiar, como deseen. Me voy al dashboard y le pego. ¿Sí? Ahora lo que voy a hacer es traerme el gráfico que tiene en valores. Voy a irme a base. Me voy a traer el último de abajo, el que hice con el campo calculado. Señalo, control C o clic derecho copiar y le pego en el dashboard. Me voy a traer los siguientes elementos, los siguientes gráficos. El siguiente gráfico que teníamos arriba era por turno y por cargo. Me voy a traer por turno. Me voy a traer por cargo. ¿Qué otro tengo acá abajo? Tengo este que es por localidad. Y el último que es por colaborador. Entonces, todas las tablitas me estoy trayendo. Organícenles. Ya la parte personal es difícil meterse, pero como ustedes prefieran, ¿no? Como ustedes prefieran. Raúl, ¿puede repetir cómo le puso la página en gris, por favor? Ya, usted se posiciona en esta esquina, fíjese en esta esquina, hay un cuadradito. Presiona ese cuadradito y se señala toda la página. Entonces, con este balde que dice relleno, color de relleno, usted puede escoger el color que usted desee. ¿Sí? Ya, gracias. Ya. Vamos a ir dándole un poquito de formato. ¿Sí? Fíjense que ya tengo mis 6 gráficos aquí. Les vamos a ir dando un poquito de formato. Lo primero es que no quiero que me aparezcan estos botoncitos en los gráficos. No me van a servir. Entonces voy a borrar esos botoncitos. ¿Cómo borro? Señalo el botoncito con el derecho y dice ocultar todos los botones de campos. Y se borraron todos los botones. En todos los gráficos voy a hacer eso. Clic derecho, ocultar todos los botones. Clic derecho, ocultar todos los botones. Prácticamente les estoy transformando en gráficos comunes y corrientes.
pero no son comunes y corrientes. Son gráficos que tienen un comportamiento. Ya lo vamos a ver. Estoy poniendo los títulos a cada gráfico, ¿no? Por favor, irán guardando, ¿sí? Irán guardando, que nos va a coger el tiempo y vamos a tener que comenzar. Mañana desde aquí. ¿Qué más voy a hacer? ¿Sí? ¿Qué más voy a hacer? Voy a borrar estas leyendas también. Fíjense aquí en horas extras a 50 aparece este total. Entonces esto no me sirve. Le voy a borrar. ¿Sí? Acá también los voy a ir borrando. Los voy a ir borrando. No me sirve. ¿Sí? Aquí tengo bastante información en estos gráficos, como que me están quedando pequeños. Y estos, en cambio, tienen poca información, me están quedando grandes. Entonces, a estos de aquí, ¿sí? Los voy a hacer más pequeños. Porque el gráfico debe ir en parte con la cantidad de información que maneja. Y a estos que me están quedando pequeños, los voy a hacer más grandes. ¿Qué más voy a hacer? No me interesa estar analizando escalas. No se olviden que esto es de ejecutivo. Entonces, un gerente no va a estar viendo aquí, chuta, esto está en 80. No, la escala no sirve para un vistazo rápido. Entonces, fíjense lo que voy a hacer. En estas horas al 50% por turno, le voy a borrar la escala. También voy a borrar la escala, ¿sí? En estas que dicen horas extras por cargo. Señalo la escala y la borro con suprimir. Quedaron sin escala. Pero debo compensar esa falta de escala. Por eso voy a agregar etiquetas. ¿Cómo agrego etiquetas? Clic derecho, agregar etiquetas de datos. ¿Sí? Fíjense que ya me da los valores. Acá también voy a dar clic derecho, agregar etiquetas de datos. ¿Sí? Y ya tengo en vez de una escala, ya tengo cuánto tiene cada uno de los cargos. De igual manera, voy a hacer para este gráfico de pastel. Clic derecho, agregar etiquetas de datos, ¿sí? No se olviden que este sí nos permitía a nosotros poner porcentajes también. Entonces, ¿cómo agrego el porcentaje? Señalo la etiqueta, clic derecho, formato a las etiquetas y activo el que decía porcentaje. Esto lo hicimos cuando hicimos el gráfico de pastel solito. ¿Sí? Ya, esto que acabo de hacer depende de su gusto, ¿sí?
¿Cómo le hice esto? Primera cosa, señalé el gráfico y aplasté este que dice color de fuente en blanco, para que todas las letras sean blancas. ¿Sí? Aparentemente desaparecieron. No es que desaparecieron, sino que como están blancas no se ven. Y luego, señalo este clic derecho, dice formato del área del gráfico, y le puse sin relleno. Todo lo que estoy haciendo es formato, es forma nomás, ¿no? No estoy todavía haciendo algo más allá que esto. Pero como son herramientas gerenciales, ejecutivas, deben ser guapas, ¿no? Deben ser guapas a la vista las herramientas para que sean llamativas adicionalmente. Ya. El tema de artes les dejo totalmente a su elección, ¿sí? Pueden ser muy imaginativos en cómo estructurar esto. Llevamos, de hecho, un 70% del dashboard, ¿sí? Lo que hicimos Raúl, fue... si yo modifico en este punto en la tabla dinámica el gráfico, ¿se modifica automáticamente en el dashboard o no? ¿O ya no? Así es, Sí. Julito, pero el objetivo no es cambiar desde la tabla dinámica. Ya. En esta parte que estoy poniendo yo aquí, le voy a poner de color gris más claro. Aquí yo voy a poner el panel de control. Ahí voy a poner todos los botones y accesorios que yo necesito para modificar la configuración de los gráficos. Eso lo vamos a hacer el día jueves. Solo voy a dejar mostrando cómo funcionaría, ¿sí? Cómo funcionaría para... Raúl, faltan 5 minutos para las 8. Gracias, muchísimas gracias. Estos van a ser los controles, mi estimado Julio, ¿sí? Entonces, cuando yo aplaste aquí... ¿Cómo hizo eso? Fíjese que cambia el gráfico. ¿Sí? Aquí yo puedo ir jugando con todos los botones y voy a poder ir segmentando y analizando el gráfico. 2018, ¿sí? Entonces, esto es lo que vamos a hacer la próxima semana, perdón, el día jueves, para culminar este primer dashboard, ¿sí? Entonces, tenemos un 70% construido. Ya están los gráficos, pero estos gráficos no cambian y no voy a estar yéndome a las tablas dinámicas. No sería operativo. Me falta poner los controles y esos controles los vamos a poner aquí. ¿Sí? Entonces, mis estimados compañeros, les solicito, por favor, si es que no están iguales a donde yo llegué, háganlo, para que de tal manera que el día jueves, cuando retomemos todos desde esta condición. Esto de aquí ya es algo importante que les va a servir mucho, que es construir sus herramientas de control. Entonces, por favor, ahorita que terminen, sigan moneando, para que el día jueves retomemos desde aquí, con los botoncitos y las segmentaciones que nos faltan. Bien, faltan 3 minutos. No sé si tengan alguna duda. Vamos a hacer, este no va a ser el único dashboard, ¿no? Este es lo medular. Este es el primero y más sencillo. Vamos a hacer otros dashboards que esperamos nos alcance el día jueves. Y como ustedes ven, ya estamos metiendo tablas dinámicas, estamos metiendo gráficos dinámicos, vamos a meter segmentación de datos, y esto ya es la cereza del pastel. ¿Tienen alguna duda? No, estaba súper Sí, chévere ayer. no vi cómo cambió el color de los gráficos lineales para que sean blancos. Ya, lo que O sea, hice las letras, porque pude quitarle el relleno, pero no puedo poner las letras blancas. Ya, señale el gráfico, y aquí fíjese en el menú inicio, tiene esta letrita que se llama color de fuente, y ahí escogí blanco. ¿Le funcionó?
¿Sí le funcionó, amigo? No me sale estándar personalizado. A ver, voy a intentarlo. Aquí en el menú de nuevo. inicio, el menú inicio, fíjense, pero señale el gráfico. Ya, que se ya, le ya, ahí ponga sí. Sí, ya lo puedo hacer ahí sí. En el ¿Funcionó? gráfico me voy a inicio. Sí, ¿Le ahí sí, funcionó? gracias. Ya, perfecto. Sí, ahí sí, gracias. Ya, entonces nos vemos, Dios mediante, el día jueves. Vamos a retomar desde aquí este dashboard. Vamos a ponerle los controles de análisis que nos faltan y haríamos dos un poco más complejos, más completos también. Entonces, por favor, igualense. Cualquier duda, estamos a las órdenes. Que tenga una linda noche. Gracias. Gracias, estado chévere. Muy buenas noches a Gracias. todos. Gracias. Gracias por su participación. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego, gracias. Gracias, buenas noches.